Universidad Juárez del Estado de Durango. Preparatoria diurna. Historia de la química. Aunque la química concebida como ciencia moderna y experimental es relativamente reciente, su origen real se da con las primeras manifestaciones culturales de artes y oficios del hombre primitivo. El descubrimiento y dominio del fuego ya hace 1.5 millones de años en la edad de piedra permite al hombre controlar los primeros cambios químicos en la estructura y composición de la materia, lo cual sentó las bases y los procedentes más remotos de los procesos químicos. Con la conquista del fuego se desarrollaron 4 de las más importantes técnicas químicas, las cuales fueron la agricultura, la cerámica, el vidrio y la metalurgia. Aunque estas técnicas se desarrollaron en la época primitiva del ser humano, es decir, 1 millón de años atrás, dichas técnicas encontraron su mayor desarrollo no hace mucho tiempo. La metalurgia o metalúrgica se cree que tiene su principal época, 5.000 años antes de Cristo, en Asia, Egipto y Centroamérica, al mismo tiempo. En cuanto a la forja de vidrios polinizados, estas técnicas tuvo sus primeros inicios 4.500 años antes de Cristo, en Siria, para ser posteriormente perfeccionada. La técnica en el antiguo Egipto, 3.000 años antes de Cristo. A partir del siglo VII a.C. se sentaron en Grecia las bases de la química teórica, mientras que en el antiguo Egipto al mismo tiempo se sentían las bases de la química práctica o experimental. Posteriormente, a finales del siglo VII y principios del siglo VI a.C., se da en Asia la unificación de estas dos doctrinas, naciendo así una química mixta, es decir, una química práctica y teórica. Por otra parte, el ser humano desde hace mucho tiempo planteó que todas las cosas que existían estaban constituidas por sustancias, a las que denominó materia. De esta manera, para las civilizaciones antiguas como la China, 2200 a.C., existen 5 elementos que constituyen la materia, las cuales son el metal, la madera, la tierra, el fuego y el agua. Para los antiguos chinos, el origen y la explicación de los fenómenos naturales es el producto de la combinación de un yang, fuego, sol o positivo, y un yin, agua, luna o negativo. La alquimia y el azufre, cuyos cambios eran el origen de los diferentes metales. Los alquimistas creían que si poseían la piedra filosofal, podrían curar cualquier enfermedad, rejuveneciendo el cuerpo y prolongando la vida. En esta búsqueda, prepararon un buen número de sustancias nuevas y desarrollaron técnicas novedosas y diseñaron muchos tipos de aparatos útiles. Paracelso, alquimista suizo, añadió otro principio, la sal, que conjunto al mercurio y el azufre conformaba la teoría conocida como la tía prima. Paracelso introdujo el uso de algunos remedios, donde inició a un periodo conocido como iatroquímica, origen de la farmacología actual. A finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, las teorías aristotélicas comenzaron a derrumbarse por no poder explicar el origen y las propiedades de las numerosas sustancias descubiertas por los alquimistas. Para garantizar su existencia, presentó 2 variantes, una externa o exotérica y otra oculta o esotérica. Los alquimistas árabes del siglo V agregaron 2 principios más a los propuestos por Aristóteles. El mercurio Boyle, 1627. George Ernest, 1660-1734. En 1702 desarrolló la teoría del logisto para poder explicar la combustión según Starr.
flogisto o principio inflamable era una sustancia imponderable, misteriosa, que formaba parte de los cuerpos combustibles. Cuanto más flogisto tuviese un cuerpo, mejor combustible era. Los procesos de combustión suponían la pérdida del mismo en el aire. Lo que quedaba tras la combustión no tenía flogisto y por tanto no podía seguir ardiendo. El aire era indispensable para la combustión, pero con carácter de mero auxiliar mecánico. Antoine Lavoisier, 1743-1794, químico francés, considerado el verdadero padre de la química moderna, resolvió el problema de la teoría del flogisto al sustituirlo por el oxígeno. Por otra parte, sentó los principios de un sistema conceptual, un lenguaje analítico y una base cuantitativa firme. Así propuso no admitir nada como cierto antes de someterlo a una prueba experimental. Lavoisier se convirtió en una de sus herramientas favoritas y afirmó que el empleo de esta era clave para la comprensión de la química. Lavoisier concibió el elemento como una sustancia homogénea, dividió a los elementos en metales y no metales. También dividió los compuestos en tres categorías fundamentales: ácidos, formados en su mayor parte por oxígeno, hidrógeno, y no metales, bases, constituidas por oxígeno, hidrógeno y metales, y sales, resultado de la combinación de las dos anteriores. Así, desde el siglo XVII, la química comenzó a desarrollarse como una ciencia, dando como resultado paradigmas generales: la teoría atómica, la teoría de Dalton, las primeras bases de la nomenclatura química, el principio de Avogadro, la teoría molecular y el establecimiento de los pesos atómicos y moleculares. En 1691, considerando el profesor de la química moderna en su libro El químico aséptico, publicado en 1681, contradijo muchas de las teorías aristotélicas y alquimistas. Boyle retomó los conceptos de la teoría atómica de los antiguos griegos para explicar transformaciones químicas, dedicándose así al estudio de la naturaleza y composición de la materia, diferenció entre elementos y compuestos, y desarrolló técnicas analíticas para separar los elementos de muchos compuestos. Los grandes aportes a la química no se limitan a los siglos XVIII y XIX, sino que hoy en día se siguen produciendo en laboratorios de todo tipo y en todo el mundo. Algunos de los más importantes desarrollos europeos son los de Erwin Schrödinger, 1787 a 1961, físico austríaco que describió la ecuación matemática que establece las relaciones de energía que existen para el comportamiento de los electrones. Niels Bohr, 1885 a 1962, físico danés, desarrolló un modelo atómico. Otto Hahn, de 1879 a 1968, químico alemán, descubrió la fisión nuclear. Robert Robinson, 1886 a 1975, químico británico, sintetizó muchos compuestos útiles para la medicina y postuló la estructura de la molécula de estricnina. Las ramas de la química. Una definición de química es la siguiente: la química es la ciencia que estudia las transformaciones conjuntas de la materia y la energía, así como las leyes y teorías que la rigen. Como resultado de la extinción y diversidad de la química, se han establecido algunas divisiones básicas, las cuales son las siguientes: química general, química orgánica, química inorgánica, química analítica cualitativa, química analítica cuantitativa.
físico-química, bioquímica, química nuclear, química técnica. Como ya se mencionó con anterioridad, esta es solo una división básica, pero también existen otras ramas de la química, como la geoquímica, la electroquímica, la química cuántica, etc., que por no mencionarse en esta lista dejen de ser importantes. La química es una ciencia que apoya a otras ciencias y los principios químicos contribuyen al estudio y desarrollo de la industria y la agricultura.